bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este encuentro organizado por Grant Thornton España en colaboración con Cámara de Comercio de Madrid. En esta jornada vamos a reflexionar sobre una cuestión especialmente relevante, el papel del empresario en una nueva era económica y social. Hoy hablaremos de liderazgo, de transformación y también de cómo las empresas contribuyen con el progreso de esta sociedad. Gracias por compartir esta mañana con nosotros en el Palacio de Duques de Santoña. Para comenzar esta jornada, damos paso a la apertura institucional. Llamo al escenario a don Ángel Asensio, presidente de Cámara de Comercio de Madrid. Muchas gracias. Alejandro Sánchez, socio director de EPS y director de la oficina de Madrid de Grant Thornton. Socios del Club Cámara, ponentes, empresarios, señoras y señores, buenos días a todos. Bienvenidos aquí a la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, a este palacio que es la Casa de los Empresarios de Madrid y parte de nuestra historia, ¿no? Un honor darles la bienvenida hoy en esta jornada que agradecemos y que organizamos con Grant Thornton. Y bueno, pues que representa algo más que una firma de servicios, Grant Thornton, sino de profesionales. Es un ejemplo de cómo competir, crecer y ganar relevancia en un entorno global cada vez más exigente como el que tenemos, más exigente y más cambiante, que el empresario hemos tenido muy claro siempre que la capacidad de adaptación es la forma de supervivencia que tenemos, y ahora en estos tiempos que cambian a esta velocidad sin precedentes, pues todavía es más necesario. Por eso empresas como Grant Thornton, la firma referente de servicios profesionales, son importantísimas para acompañarnos y para guiarnos, ¿no? Por eso, antes de comenzar, quiero aprovechar la ocasión para felicitar al presidente de Grant Thornton, que no ha podido venir, a Ramón, porque se ha encontrado indispuesto esta noche, me ha mandado un mensaje esta mañana, ¿no? Porque la firma Grant Thornton es un momento, la verdad es que especialmente relevante. Habéis reforzado el posicionamiento, estáis en la 6ª posición en el ranking mundial, con lo cual, bueno, pues es una posición muy relevante, muy importante y fruto del buen trabajo, ¿no? Y estáis entre las 10 primeras firmas de España. Unos resultados que reflejan una estrategia sólida basada en el crecimiento sostenido, la innovación y el desarrollo de una nueva generación de servicios profesionales, impulsada por la confianza a sus clientes. Sois una empresa que lo que hacéis es la cercanía, el estar con el cliente, el conocerle, estudiarle y ver sus necesidades, porque no todo es general, o sea, no es transversal, sino que sois un poco ese sastre a medida que le dais lo que necesita el cliente. Y volviendo al motivo que nos reúne hoy, el título de esta jornada habla por sí mismo, ¿no? Nos invita a algo tan necesario como oportuno, hablar con claridad, sin intermediarios, sobre el papel que desempeñan hoy las empresas y qué personas están al frente de las mismas. Vivimos un momento de transformación profunda, como decía, en el que las empresas no solo son un motor económico, que lo somos. Sin las empresas, evidentemente, hay algunos que se llaman progresistas, que lo confunden o intentan confundir. Progresista es el que progresa, y para progresar es fundamental la empresa y la economía, porque si no avanza la economía, evidentemente la sociedad no progresa, y eso es progresismo real, y eso es ser progresista realmente. Y como decía, además de ser un motor económico, somos un actor social de primer orden, porque gracias a ese progreso económico es como la sociedad avanza y cómo se cohesiona, que es fundamental. Es algo muy básico que a veces no entiende todo el mundo, pero es algo muy sencillo de entender y está demostrado. Quienes tenemos la responsabilidad de dirigir proyectos empresariales sabemos bien que cada decisión trasciende a lo estrictamente económico, ¿no? Afecta al empleo, al entorno y a las personas. Y precisamente por eso también somos cada vez más conscientes de la necesidad de escuchar, de explicar mejor lo que hacemos y de reforzar nuestro vínculo con la sociedad. Todos los empresarios somos conscientes que tenemos que devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad nos da a nosotros. A veces lo que hay que darle es la visibilidad y transmitirlo y comunicarlo, ¿no? Y el empresario no somos un actor sospechoso, somos un agente social y económico imprescindible. Y tenemos que ser claros, ¿no? No hay progreso sostenible, como decía, sin empresas fuertes, y no hay empresas fuertes sin un entorno que las respalde. Si tenemos un entorno que no solamente no las respalda, sino que le pone palos en la rueda, pues al final lo que ocurre es que las empresas dejan de ser competitivas, dejan de ser atractivas y se deja de invertir. Y cuando se deja de invertir, se para la máquina. Pero es verdad que necesitamos para eso estabilidad regulatoria. España y Europa tenemos un problema de la sobreregulación. Y esto del huevo y la gallina, ¿no? De que no sé si es porque hay demasiados funcionarios y hay que dar contenido a los funcionarios, o porque hay demasiadas reglas y tenemos demasiados funcionarios. No sé cuál de las dos. Yo tengo mi propia teoría, pero lo dejo abierto
para hacerlo aquí. Y eso lo que hace es que perdamos competitividad y sobre todo que nosotros tenemos que competir con un entorno global y en ese entorno global pues hay otros continentes, América, Norteamérica del Sur, Asia, que no tienen esa hiperregulación. Y además añado más a esa hiperregulación. Hay otro problema. Y el problema es que muchas veces los políticos en Europa y en España regulan de espaldas a las empresas, de espaldas a los sectores, con lo cual pueden tomar decisiones erróneas, no por mala fe, sino por absoluto desconocimiento de las consecuencias que puede tener en los sectores. Lo hemos visto como el caso del coche eléctrico frente a un coche híbrido enchufable, que es la alternativa que tenía Europa para hacer un proceso de transformación. Y bueno, pues ya cuando se ha querido corregir no ha habido tiempo para ello y tiene unas consecuencias en el empleo, en la economía a nivel europeo, ¿no? Necesitamos seguridad jurídica, porque si las reglas del juego no son claras y no son estables, pues evidentemente esto genera mucha inseguridad y puede generar muchos problemas, ¿no? Que a mitad de partido te cambien las reglas de juego, pues eso es algo que no es bueno, ¿no? Una fiscalidad competitiva, siempre lo digo, ¿no? La fiscalidad debe ser justa, porque es muy fácil cuando todos ustedes son empresarios como yo, cuando ves que has gastado demasiado o no te salen los números, lo que dices, bueno, ¿cómo lo corrijo? Subo un 20 o un 30% los precios, probablemente el mercado te eche, ¿no? Porque si ya está... Bueno, pues cuando alguien responsable de un gobierno no salen los números, no se gestiona bien, subir la presión fiscal es la medida más fácil, pero tiene sus consecuencias. Y tiene sus consecuencias en el empleo, en la inversión, en la competitividad de las empresas, en el consumo también. Y entonces, bueno, pues por eso una fiscalidad competitiva, una fiscalidad equilibrada es lo lógico. Todos somos conscientes y todos somos responsables que los impuestos son necesarios para cubrir unas necesidades y unos servicios de la sociedad, pero en un punto de equilibrio. A partir de un momento no vale todo y no se puede compensar todo a base de elevar la presión fiscal, ¿no? Reconocimiento institucional, ¿no? El papel que desempeña el empresario, porque es que la sociedad lo reconozca, pues eso al final lo pone en valor al empresario y a tantas cosas que yo pienso que es importante, como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o lo que son, por ejemplo, la parte docente. Es importante que se vuelva a recuperar ese valor, ¿no? Madrid es, en cambio, en un sentido, un claro ejemplo de dinamismo, de capacidad emprendedora. Hay estabilidad institucional, hay seguridad jurídica, hay una fiscalidad amable, porque la Comunidad de Madrid tiene 0 impuestos especiales frente, por ejemplo, a Cataluña, que tiene 15, ¿no? Sabéis que las comunidades autónomas tienen una parte que pueden poner impuestos y porque se cree en la empresa, se cree en el dinamismo y se cree que cuando el dinero está en la caja de las empresas o en el bolsillo de los ciudadanos, se incrementa la actividad económica y, por lo tanto, al final se recauda más, pero por incremento de la actividad económica, no de la presión fiscal, ¿no? Un entorno favorable para el desarrollo empresarial. En las empresas encontramos apoyo, interlocución y espacios de encuentro que facilitan su crecimiento, pero también conexión con la realidad social. Espacios como este, impulsados por el Club Cámara, que permiten compartir experiencias, generar confianza y avanzar en una misma dirección. Mariola, que es la directora de Relaciones Institucionales, lo trabaja muy bien y lo cuida, porque somos conscientes de la importancia de esta institución. Lo que fomentamos y trabajamos es precisamente el networking, el que se puedan hacer conexiones entre ustedes, negocio, o preocuparnos para que los temas que son importantes, que todo el mundo tenga que conozcan nuestras empresas. Nuestra región ha mostrado que cuando se genera un entorno favorable, abierto, competitivo, predecible, las empresas responden, invierten, crean empleo y generan oportunidades. Hoy Madrid es el primer motor económico de España, y no es por casualidad, es causalidad, es precisamente por generar este ecosistema. Y cuando las empresas damos respuesta, hacemos que la economía funcione y hacemos que haya mucho más empleo, ¿no? Y eso es positivo para todos. Y el informe que hoy se nos presenta refleja una realidad que merece nuestra atención, ¿no? La empresa es reconocida como un motor de progreso, pero aún existe una cierta distancia entre la percepción social del empresario, lo cual, pues bueno, y la realidad, ¿no? Pues lo que perciben y lo que realmente somos. Una instancia que en muchas ocasiones nace del desconocimiento y que solo se puede reducir desde la cercanía, la transparencia y el diálogo, porque también tenemos nuestra responsabilidad como empresarios, pues de transmitirlo, de comunicarlo, igual que comunicamos nuestros productos o servicios para ponerlos en valor. Esta jornada quiere contribuir precisamente a eso, ¿no? A atender mejor qué espera la sociedad de nosotros, qué retos condicionan nuestra actividad y cómo podemos seguir fortaleciendo el papel del empresario como generador de valor, no solo económico, sino también social. Hablaremos en esta jornada de empleo, de sostenibilidad, de compromiso,
pero también de los desafíos que afrontamos cada día, ¿no? La fiscalidad, la captación de talento, que es otro de los retos y problemas importantes que vamos a tener, que tenemos ya y que de cara al futuro, lo hablábamos hace un momentito antes de entrar, y que vamos a tener mucho más de cara al futuro, porque la inteligencia artificial, mal llamada, porque no es inteligente, es una acumulación de datos que, bueno, pues con algoritmos lo que te da es una información, pero no piensa por ti, gracias a Dios, porque eso es lo que nos permite que todavía podamos nosotros tomar la decisión. Pero es verdad que bueno, pues todo esto va a tener todo el mundo acceso a estas herramientas, mayor o menor nivel, pero la diferencia va a estar en la parte de atrás, en el talento. ¿Quién va a manejar esas herramientas? Eso va a ser lo más importante. Angelita, que es una experta en informática y lo conoce muy bien y que ya empezó en su empresa apoyándolo y poniéndolo, sabe la importancia de quién está manejando la máquina. No solo es tener la máquina, sino saber manejar esa máquina y aprovechar esa máquina, porque si no la estás infrautilizando y estás perdiendo competitividad. Y pasando por la necesidad de contar con un entorno que favorezca la competitividad y la innovación. En definitiva, de cómo seguir construyendo empresas más sólidas, más abiertas y más conectadas con la sociedad a la que pertenecemos. Así que les deseo una excelente jornada. Es muy interesante lo que se va a tratar aquí hoy y que seguro que va a ser positiva y constructiva para todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ángel. Continuamos ahora con la presentación del informe Empresarios y Sociedad de tú a tú. Un análisis sobre cómo perciben ciudadanos y empresas el papel del empresario en nuestro país. Para ello, contamos con Alejandro Sánchez, socio director de Business Solution y director de la oficina de Madrid de Grant Thornton. Gracias, Ángel. Gracias a todos por venir. Hoy, desde Grant Thornton, junto con la empresa de investigación Adimen, queremos presentaros un estudio que hemos hecho finales del año 25, principios del 26, en el que nos vemos la relación que hay entre la empresa y los ciudadanos, ese de tú a tú, ver qué esperan los ciudadanos de los empresarios y viceversa. Este estudio ha consistido en un análisis y unas entrevistas que hemos hecho a más de 1.000 ciudadanos por toda España y a más de 250 empresarios y directivos. Al final vais a poder tener un QR que vais a poder acceder directamente a esta información, a este análisis, pero aquí vamos a presentar las primeras conclusiones, un resumen de lo que hemos considerado que es lo más relevante. Lo primero que vemos es que el 10% solo de las personas y ciudadanos entrevistadas dicen que tienen familiares que son empresarios o directivos, y solo el 4% de ellos pertenecen a un comité de dirección o son empresarios. Eso lo primero que nos lleva a pensar es que cuando se habla de los empresarios se habla, como digo yo, de orejilla. Nadie conoce a los empresarios desde un punto de vista de la experiencia. Se habla de los empresarios desde la información que reciben de los medios de comunicación, que reciben de los sectores políticos, de lo que recibe de los sectores sociales, pero nunca habla nadie de la experiencia. Segundo, la segunda conclusión a la que llegamos es que el 51% de los ciudadanos habla bien de sus empleadores, habla bien de sus empresarios. Eso destruye ese mito de que el empresario es un ogro capitalista, malvado, opresor. El 51% habla bien. Si bien es cierto que, luego lo veremos más adelante, solamente el 31% de los jóvenes, los menores de 29 años, tiene una visión positiva de los empresarios. Aquí sí que ya se ve la primera brecha que hay entre ciudadanos y empresarios, los jóvenes. Aquí deberíamos empezar a hacer una reflexión de por qué eso está pasando. Si nos vamos a la siguiente slide, vemos la imagen pública y el rol de los empresarios. La primera buena noticia es que el 81% de los ciudadanos considera al empresario como el motor de la economía en España. Es realmente el que hace que la rueda se mueva. Por encima del Gobierno, que está valorado con el 75%, y muy por encima de los sindicatos. El 81% es una cifra realmente buena. Ahora bien, si analizamos de nuevo cómo nos valoran, si creemos que son buenos los empresarios o no, solamente el 45% de la media piensa que hacen una muy buena labor. Y vemos la decadencia en cuanto a la edad, es decir, más de 65 años considera que el 61% que los empresarios son buenos, pero como veíamos, el 31% de los jóvenes menores de 29 años
solo lo considera. Aquí tenemos un tema sobre el que tenemos que trabajar para intentar invertir esta curva. Si vemos qué pide la sociedad a los empresarios, aquí sí que vamos a ver una gran diferencia. Los ciudadanos, el 60% considera que los empresarios tienen salarios bajos, el 52% piensa que los empresarios solo buscan su rentabilidad, el 33% dice que tienen una falta con el compromiso social y medioambiental y el 19% dicen que tiene un trato de favor institucional. Si les preguntamos qué empresa quieren los ciudadanos, el 95% piensan que quieren una empresa más sostenible, el 62% más internacional y el 59% quiere una empresa más innovadora. Si os fijáis, el 95% quiere una empresa más sostenible. La sostenibilidad ha pasado de ser una hojita en la memoria de las cuentas anuales a ser un factor clave para los ciudadanos. Los ciudadanos quieren que sus empresas formen parte activa de la sostenibilidad. Ya no quieren que simplemente sea un eslogan o una marca, quieren que realmente las empresas formen parte de la sostenibilidad de su país. Por lo tanto, ya tenemos también otra de las claves en las que tenemos que enfocarnos. Sostenibilidad ya no es un eslogan. Aquí vamos a ver también otra brecha importante. El 71% prioriza la subida salarial frente al 40% de los empresarios. Esta diferencia entre el 71 y el 40% también nos separa de los ciudadanos. Tenemos que intentar reducir esa brecha salarial que tanto nos separa. En cuanto a los desafíos del tejido empresarial, también es curioso. Aquí sí que coincidimos tanto empresarios como ciudadanos. La primera parte es el 62% de los empresarios piensa que la parte fiscal es un gran problema. Segundo, el exceso de burocracia. Tercero, la situación política. Y cuarto, la competitividad internacional. Aquí me llama la atención que el cuarto punto sea la competitividad, la competencia internacional. Es decir, nosotros deberíamos estar preocupados de que los de fuera vienen a quitarnos garbanzos de nuestro tarro y, sin embargo, esa es nuestra cuarta preocupación. Nuestra preocupación realmente se centra en los que deberían ayudarnos, es decir, la clase política, que son los que nos ponen la situación fiscal, son los que nos ponen exceso de burocracia y son los que crean el clima político actual. Es curioso que los que tienen que dar soluciones pueden ser los que nos generen este problema, ¿no? Segundo, otra de las preguntas que hemos hecho es ¿en qué estamos implementando tecnología? El 29% en ciberseguridad y el 27% en inteligencia artificial. Como decía Ángel, la inteligencia artificial ya ha dejado de ser una aplicación que teníamos en el móvil para buscar cuáles son los monumentos que tenemos que visitar cuando vamos de viaje o qué es lo que puedo hacer de cena con una foto cuando lo tengo en la nevera. La inteligencia artificial ahora es una solución que tenemos que implantar porque va a ser lo que nos va a dar la diferencia con la competencia, los que nos va a dar ese valor añadido y los que nos va a poder permitir competir en el mercado. Ciberseguridad, lo mismo, ya es una cuarta pata que tenemos en nuestra mesa. Antes eran nuestros servicios, nuestros productos, nuestro equipo, nuestro know-how, nuestro saber hacer. Ahora los datos es una prioridad. Todos intentamos cuidar nuestros datos, sabemos que los datos son muy importantes y que los datos tienen un gran valor. Por eso, cada vez más los empresarios invierten en ciberseguridad. Si vemos la relación que tienen las empresas con el gobierno y la fiscalidad, aquí vemos que el 41% de los empresarios considera que la relación con el gobierno y su actuación es negativa o muy negativa. El 16% cree que las comunidades autónomas tienen una actuación mala o negativa y el 64% considera que los sindicatos tienen una relación negativa. La relación entre empresarios y sindicatos es de todos conocida desde la historia, que no es la mejor de todas, pero aquí sí que me llama la atención la diferencia entre el gobierno y las comunidades autónomas. Y me hago una reflexión, ¿no? ¿Por qué el gobierno se percibe bastante peor o mucho peor que las comunidades autónomas? O bien puede ser porque el gobierno, cuando se hizo la encuesta, que fue a finales del 25-26, no transmite esa confianza a los empresarios para hacer crecer sus compañías. O también puede ser un tema de cercanía. Las comunidades autónomas tienen los mecanismos y la cercanía a los empresarios que les permite poder desarrollar sus negocios. Bueno, igual las dos pueden ser, no. Pero sí que es curioso cómo las comunidades autónomas se perciben mejor. Volviendo al tema anterior,
como comentaba Ángel, el 75% de los empresarios considera que la fiscalidad es excesiva y impide que desarrollen los negocios. El 61% lo ve excesiva y lastra los negocios. El 55% de los ciudadanos cree que también los impuestos dificultan este negocio, con lo cual otra vez volvemos a coincidir empresarios y ciudadanos. Todos creemos que la fiscalidad que tenemos en este país es muy alta. Si vemos la investigación, la intervención política y el apoyo al Estado de la empresa, vemos que el 80% cree que el Estado favorece a las grandes corporaciones y el 84% de los empresarios dicen que las pequeñas no reciben nada o reciben muy poca ayuda del Gobierno. Aquí volvemos a coincidir tanto empresarios como ciudadanos. Si les preguntamos cómo se cree o cómo creen ellos que deben repartir esos dineros o esa ayuda, la mayor parte considera que debe ir a las pequeñas y medianas empresas o el 38% considera que debería ser repartido de forma equitativa, a todas por igual. Pero esa percepción no la tenemos. Otra de las cosas que hemos analizado es que el 70% de los empresarios considera que tienen grandes problemas para acceder a la financiación pública y tienen que acceder por ello a la financiación privada. Tanto el 81% como el 79% de los empresarios piden proteger sus empresas de las compañías extranjeras, porque no se consideran protegidas en la actualidad. Si preguntamos qué sectores son estratégicos, hemos preguntado qué pensaban y qué piensan. Ambos coinciden que el turismo y la tecnología han sido nuestros sectores estratégicos durante los últimos años, pero si preguntamos cuál creen que deben ser los sectores estratégicos para un futuro, aquí discrepamos, ¿no? Los empresarios creen que la tecnología y la industria deben ser los ejes que deben mover la economía. Sin embargo, los ciudadanos pensamos que puede ser el sector sanitario, la educación o el tema de la alimentación. En resumen, al final no hay tantas cosas que nos separan, hay muchas cosas que nos unen. Haciendo un pequeño resumen, el 81% de los ciudadanos considera una labor clave en la economía del país. Está muy bien valorado el empresario, a diferencia de lo que se pensaba. Tanto los empresarios como los ciudadanos consideramos que la fiscalidad es excesiva y no ayuda al desarrollo de nuestras economías. Tenemos una pequeña brecha con los jóvenes, que hablamos que el 31% de los jóvenes menores de 29 años solamente ve positivo a los empresarios. Creemos que aquí tenemos que trabajar, tenemos que intentar acercar estas dos realidades. Otra brecha en la que tenemos que trabajar es en la salarial. Recordemos que el 71% de los ciudadanos considera que tienen salarios bajos frente al 40% de los empresarios, y los sectores en los que nos enfocamos tenemos opiniones diferentes, ¿no? Los empresarios iban más por la parte tecnológica e industrial, cuando los ciudadanos íbamos más por la parte de educación y sanidad. Y la reputación, la parte positiva es que todos los ciudadanos consideran, o gran parte de los ciudadanos consideran, que la labor de los empresarios es buena o muy buena. Espero que con este pequeño resumen nos haga reflexionar sobre las labores que tiene o que tenemos que hacer de cara a acercar estos dos mundos que, como hemos visto, no están tan separados. Muchas gracias. Aquí tenéis el QR por si queréis descargaros el informe. Muchas gracias, Alejandro. Ahora sí, comenzamos con la mesa redonda bajo el nombre de cómo reforzar el papel del empresario como motor de progreso y acercarlo aún más a la sociedad. Pido que suban a este escenario las 4 empresas que nos acompañan para esta mesa redonda. Será presentada por Policarpo Aroca, director de Marketing, Comunicación y Desarrollo de Negocio de Grant Thornton. Gracias por asistir a este evento de Grant Thornton. La verdad es que hemos visto datos, muchos datos, así tan temprano por la mañana, y es hora de contrastarlos con la experiencia real de los empresarios y empresarias que están en el día a día. Para ello hoy tenemos una mesa yo creo que bastante heterogénea en cuanto a sectores, y les paso a presentarlos. En primer lugar me acompaña aquí a mi izquierda
José Manuel García, que es presidente de Eirrail, compañía especializada en soluciones logísticas y de transporte vinculadas al ámbito ferroviario y aeroportuario. Correcto. ¿Es así? Correcto. Más allá tenemos también con nosotros a Raúl Lozano, presidente ejecutivo de Redur, una de las compañías de referencia en transporte urgente, logística y distribución en España. Bienvenido. Gracias. Contamos además con Ignacio de Tejada, ¿vale? Es CEO de Gentil Home, empresa dedicada al sector turístico y de hospitality premium, especializada en apartamentos de alta gama y experiencias de alojamiento. Gracias por estar con nosotros también. Y, por último, completa la mesa Carlos Lemus, que es socio director de La Pajarita, una marca histórica vinculada a la alimentación, al retail gourmet, con una fuerte apuesta por la innovación y la experiencia de marca. Bienvenidos. Bueno, yo la verdad es que es impepinable que empiece por una pregunta. ¿En España se valora bien al empresario? ¿Creéis que estáis bien valorados? ¿Quién empieza? ¿Quién rompe el hielo? Bueno, yo mismo. Buenos días a todos. Gracias por esta invitación y agradecer las presentaciones previas del presidente y nombre, no recuerdo el nombre, pero bueno, de Alejandro, que han sido bastante completas y que es parte de la reflexión que hemos hecho con estas notas previas de trabajo que se nos habían dado, ¿no? Contesta bastante lo que nosotros hemos pensado ahí, pero pues está muy bien analizado y aporta bastante. Luego sacaremos nuestras conclusiones personales, ¿no? Efectivamente hay una brecha importante entre el ciudadano y la empresa y para mí el primer motivo es la falta de relación directa entre el empresario y el empleado. Generalizo, no es mi caso. En este caso, nosotros tenemos 200 empleados en este momento, estamos en 70 aeropuertos en el mundo, estamos en Europa, estamos en Australia y bueno, pues hay una diversidad tremenda, ¿no?, de la relación personal. Pero bueno, me puedo centrar en España, de donde más contacto directo tengo, y nosotros en esto creo que lo estamos haciendo bien, ¿no? Porque estamos muy cerca de nuestros trabajadores de muchas formas, directamente en el día a día, esa es una posición, y luego directamente hacemos, por supuesto, la fiesta de Navidad, hacemos 2 team de estos que son de relación de todo el día, de toda la empresa, y eso acerca al empresario, al profesional, porque me gusta más decir profesional que trabajador, sí. Y realmente, bueno, pues hay una cercanía que son 4 o 5 veces al año, evidentemente también el día del aniversario de la fundación de la compañía, y eso acerca, ayuda a que te conozcan, ayuda a participar. Entonces yo creo que eso ayuda a que la relación, o sea, les transmitas confianza, les transmitas cercanía. Y eso, a Dios rogando y con el mazo dando. Y luego, pues eso, hay que tener una serie de incentivos económicos, familiares. Por cierto, olvidaba, también tenemos el Día de la Familia y por lo tanto eso acerca también bastante, que suele ser la primera semana de septiembre, antes de que empiecen los colegios, para que puedan ir con sus hijos. Y bueno, pues en este caso, yo en mi casa no lo percibo. Vale. No lo percibo tanto. Habrá casos, por supuesto, ¿no? Hemos visto, de hecho, que cuanto más cerca está la gente del empresario, más lo valora. Claro. Raúl, ¿tú lo ves igual? A ver, yo creo que... buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Yo creo que, bueno, el dinero que estamos hablando, sí que es cierto que la imagen del empresario ha mejorado en los últimos tiempos. A ver, contamos con grandes abanderados, grandes corporaciones que están presentes en todo el mundo y que hacen muchísimas cosas por su propia empresa, pero por la sociedad. Eso, en parte, ayuda, pero sigue existiendo una brecha emocional entre lo que es la sociedad y la empresa, pero una brecha, pero por desconocimiento, básicamente el desconocimiento. También es cierto que el COVID, los que sufrimos desde el punto de vista de la empresa, sobre todo nuestro sector, que tuvimos que estar ahí al pie del cañón todo el día, pues, para llevar todos los productos a los hospitales y la verdad es que por parte de las empresas fue muy duro. Yo creo que ahí se ha digamos, ha cogido cierto aspecto muy positivo en lo que es la visión de la sociedad de las empresas. Pero dicho esto, yo creo que el gran reto que tenemos hoy en día como sociedad es acercar y humanizar la figura del empresario y de la empresa al resto de la sociedad, porque al final los empresarios pues somos gente normal. Nos levantamos para trabajar, tenemos dudas, tenemos inquietudes, tenemos nuestros problemas, tenemos nuestros retos. Y eso, o sea, que es igual que cualquier otra persona, yo creo que si se conociese,
se humanizaría muchísimo más el papel de lo que es la empresa, la sociedad. Podemos decir que de alguna forma desconocimiento, pero también falta de cultura financiera. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Sí, Policarpo, efectivamente. Yo creo que efectivamente una de las cosas que tenemos es también estructural. Bueno, nosotros en La Pajarita, el empleado que tenemos es una empresa muy pequeña, ¿no? Familiar, tenemos 30 empleados, pero la gran parte pues, son normalmente chicas, o hay un sesgo fuerte hacia chicas, y de muy pocos años, ¿no? Entonces estamos muy en contacto con ese 31% que se mencionaba en el informe. Y bueno, esa percepción negativa viene, por un lado, por la falta de cultura financiera, en el sentido que el trabajador o el empleado o el colaborador sí que es consciente de los ingresos, pero no es consciente de conceptos como puede ser el cash flow, ¿no? El flujo de caja, que yo creo que es lo importante. Incluso viendo beneficio, ¿no? Simplemente con el D&A podemos darnos un beneficio muy alto y no tener nada de caja. Entonces sí que perciben un balance negativo hacia ellos, ¿no? La empresa está facturando, se está generando dinero y yo tengo problemas con el alquiler, tengo problemas con todos los que sabemos, ¿no? Y no me está siendo transmitido a mí, por tanto alguien está acaparando riqueza y es el empresario, y de ahí toda esta negativa. Si me permites un matiz, Sí. Esto creo que no ocurre, o sería interesante ver si a estos jóvenes les dices o les metes en una startup. Si les metes en una startup, este emprendedor, que ya no es empresario, es emprendedor, es una persona, utilizando un término coloquial, ¿no? Pues enrollada, ¿no? Cercana, está contigo y está básicamente buscando levantar dinero. Entonces ahí no ven esa desviación de riqueza, porque están en un proyecto ilusionante y tal, y le ven como alguien cercano, ¿no? Sin embargo, la empresa establecida y tal, pues creo que viene con cosas más arcaicas, ¿no? de quizá otro siglo. Bueno, es un matiz interesante. Ignacio, ya para terminar esta primera ronda de posicionamiento, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo efectivamente opino que existe una brecha indiscutible. Creo que hemos avanzado mucho, pues, las estadísticas hablan, ¿no? Y hace 30 años, en los años 90, repasaba ayer, se creaban 70.000 empresas al año, sociedades, y el año 2025 creo que han sido cerca de 130.000, ¿no? Eso quiere decir que al final, gracias a las nuevas tecnologías, no tanto al Ejecutivo ni al Gobierno, pero una persona joven es capaz de montar una tienda online hoy en 2 horas, ¿no? Y crear una sociedad y apenas con 3.000 euros de capital y no con 60.000 que se requerían antiguamente, ¿no? Entonces yo creo que vamos en un camino positivo. Yo soy positivo, pero sí es verdad que también la corrupción institucional de ciertos políticos está lastrando mucho, porque al final la gente joven sobre todo percibe y dice, oye, no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo en política, hay algún político que se ha llevado una mordida y ¿quién paga la mordida? Un empresario, ¿no? Y entonces resulta que solo se ve a un empresario y una empresa que paga, ¿no? Sin embargo, hay un verdadero ecosistema de empresas muy preocupadas de su negocio, que pagan impuestos, que son cumplidoras, que hacen un bien para la sociedad incalculable, y esto es totalmente injusto, ¿no? Y quizás eso explica un poco que la gente joven pueda tener una visión un poco más sesgada del empresario. Bueno, los datos, el dato que ha estado compartiendo Alejandro es muy significativo. 8 de cada 10 ciudadanos reconoce que la empresa es clave para el progreso del país, pero sin embargo hay una especie de, sí, sé que eres necesario, pero no me caes bien. O sea que hay una brecha de mejorar la reputación. ¿Tenéis alguna idea de cómo se podría, algún vector de mejora de esa imagen? ¿Cómo haríais? Bueno, creo que se ha dicho, la cercanía, el conocimiento, la información, el estar cerca, porque efectivamente esa brecha existe. Yo contaba que no era mi caso, pero soy consciente que es un caso general, ¿no? Generalizado, ¿no? Y bueno, pues sin ninguna duda yo creo que el acercamiento, el conocimiento, el tratar a las personas con más afecto profesional, el estar más preocupado de su vida personal, no solo de su vida profesional, pues mejoraría sin duda esa imagen. No es fácil, porque realmente, y sobre todo en empresas pequeñas, medianas, probablemente la cercanía, pues con una cercanía es más fácil, ¿no? Pero empresas grandes, donde ya el número de empleados es de centenas, pues evidentemente llegar a cada uno es imposible, porque tienes otras obligaciones, que es producir, gestionar, llevar la empresa en todas sus áreas,
sus responsabilidades y con sus directivos. Es verdad que sí, eso puede ser permeable, ¿no? Y concienciar a los directivos de que estén más cerca de sus equipos, y eso también intentamos hacerlo, pero no es fácil, porque el día a día es muy exigente, ¿no? La empresa no te da tanto tiempo para poder estar encima de ese análisis, ¿no? Bueno, esto es realmente, yo creo que es un poco la semilla de todo, ¿no? Esa distancia que hay, ¿no? De un poco en general lo que estamos tratando. Es muy buena la reflexión, ¿eh? Yo la tomo para mí y si en algo pensábamos en ello, creo que es algo que tenemos que sentir más, pensar más, trabajar más y desarrollarlo. Yo creo que la única solución es estar más cerca, más encima, colaborar más, ayudar más. Si puede subir los salarios, mejor, y en base a eso sembrar un futuro mejor para nuevas generaciones, ¿no? En las conversaciones previas que tuve con vosotros me hablabais todos del talento, ¿vale? Y 7 de cada 10 empresarios dicen que hay una desconexión entre cómo se forma la gente y luego la experiencia real que tienen en las empresas. Y tenemos la prioridad, así lo marca un 30% de las empresas, de formar mejor a nuestros profesionales, iba a decir trabajadores. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo estáis afrontando en cada uno de vuestros sectores la atracción del talento? Y sobre todo, no voy a hablar de retención, pero sí de compromiso de ese talento, que creo que es estructural a todos los sectores. ¿Cómo lo veis? Yo puedo hablar de nuestro caso. Veníamos hablando antes con Ángel, con el presidente, que la realidad del mercado laboral ha cambiado completamente. O sea, no estoy hablando hace 30 años, estoy hablando de tan solo hace 10 años. Y los jóvenes hoy en día sí que hay una brecha muy grande entre las expectativas de los jóvenes y lo que las empresas pueden ofrecer, y es una realidad. ¿Y por qué? Pues porque hoy en día los jóvenes pues tienen otro tipo de expectativas, pues valoran muchísimo más estar reconocidos, la flexibilidad, el tiempo libre, y en muchas ocasiones las empresas no pueden satisfacer esas demandas. Por ejemplo, pues en nuestro sector, que pues, tenemos 3.000 empleados, más del 90% son puestos que son o repartidores o personal de almacén que carga y descarga camiones, pues es muy complicado encontrar hoy en día a personas cumpliendo ese principio de conciliación. Todo añadido que tampoco ayuda, pues estamos teniendo realmente pues, un reto muy importante porque con todas las ayudas que hay y subsidios, digamos que una persona pues, que cobra 1.100 euros netos, quita los desplazamientos que tiene que hacer todos los días para ir a trabajar, pues se quedan en unos 900, 950 euros. Hoy en día, si eres un poco hábil, pues puedes incluso llegar a esa cantidad alcanzando a través de subsidios. Entonces, claro, no hay, digamos, un valor real o el empleado o los jóvenes no encuentran un valor real por trabajar o quedarse en casa y poder vivir de subsidios. Entonces, yo creo que aquí hay dos retos. Uno, por parte de las empresas para adecuar nuestros puestos de trabajo. Pues, por ejemplo, nosotros tenemos un equipo de 50 informáticos, es teletrabajo al 100%. Si no es que no era imposible encontrar. Sí, teletrabajo, por ejemplo. Eso pues es lo que más valoran el sector de gente de IT y nos ha funcionado muy bien. Entonces, las empresas tenemos un reto de intentar adaptarnos a la nueva realidad del mercado laboral de los jóvenes, pero por otro lado yo creo que tenemos que dar una vuelta, no solo en España, sino a nivel europeo, de cómo, digamos, invertir todo el tema de subsidios en políticas reales y efectivas de creación de empleo, o sea, de generación de un empleo estable, de acompañamiento y de políticas que dejen una impronta en lo que es la huella del empleo. ¿Cómo lo ves tú, Ignacio, el talento? Sí, efectivamente, los empresarios estamos verdaderamente preocupados, por lo menos en nuestro caso. Yo solo empecé después con un empleado y ahora somos 150 y siempre me he preocupado mucho de intentar valorar el talento y de pagar buenos salarios quien realmente se esfuerza y quien tiene un compromiso con la empresa, ¿no? Y el problema es que cada vez está siendo más complicado. Si al final equiparas a todos por igual
y pretendes que nadie esté por debajo ni nadie por encima, pues evidentemente el que se esfuerza y tiene talento pues sufre un deterioro, ¿no? Y además en las ganas y en la motivación de trabajar, ¿no? Y lo vamos a seguir viendo porque no dejan de incrementarse los costes salariales hasta un punto que hace 10 años, 15 años cuando yo empecé, el salario mínimo profesional creo que eran 650 euros, 700, y hoy vamos por el doble. Y a lo mejor para una gran empresa no es un problema, y nosotros ahora pues somos un grupo medio, no es problema, pero aquel que quiera empezar una empresa tiene un verdadero problema con esto, ¿no? Entonces yo creo que el talento es muy importante para las empresas. Sin el talento las empresas somos imposibles de crecer y de funcionar, y tenemos que buscar la vía de ver cómo conseguimos llegar a ese talento sin menoscabar la empresa, ¿no? Carlos. A ver, nosotros nos han pasado dos cosas. Con respecto a la retención del talento, hemos tenido que cambiar radicalmente el discurso que hacíamos en las entrevistas a los colaboradores, ¿no? A los profesionales. Porque antes teníamos un discurso de la última responsable de tienda entró con 14 años y se jubiló. El último maestro caramelero hizo la mili y después de la mili estuvo hasta que se jubiló. Bueno, y después de jubilado también seguía trabajando y tal. Y veías el pánico, ¿no? Apoderándose de ellos, de la ansiedad que generaba, de decir, no, pero que yo voy a estar toda mi vida, que yo no quiero, bajo ningún concepto, ¿no? Tener ya escrita el programa, ¿no? Que quizá a generaciones pues, más mayores se sabía, ¿no? De, oye, vas a estudiar una FP o vas a empezar trabajando en un taller, con un poco de suerte te comprarás una casa, tendrás una familia, y estaba muy escrito, ¿no? Y ese discurso pues ya no se compra. Entonces, por ahí no podemos, y nosotros tenemos una rotación, intentamos que sea lo más cómodo para los trabajadores que la empresa y se queden, pero nosotros en julio tenemos desbandadas, porque en septiembre saben que va a haber trabajo. Claro. No hay problema. Y lo que es en retail, pues da igual estar en una gran tienda de textil que estar en... Bueno, pues hay pocas difíciles. Y luego, con respecto a formación, creo que hay un tema súper interesante que viene también de la mano de la IA, ¿no? Que es que el paradigma de la formación reglada se está viniendo abajo, ¿no? Ahora la gente se puede formar, te encuentras jóvenes que dicen, no, mira, es que me he hecho no sé cuántos cursos con ChatGPT, ¿no? o con lo que sea, y te sé programar en Python y lo puedo hacer perfectamente. Y dices, oye, pues te hago la prueba y si realmente sabes hacer los objetivos que yo necesito, no necesito esa formación reglada, ¿no? Nosotros, por comentar también una experiencia que hemos tenido con nuestra formación, que es muy particular porque seguimos haciendo las cosas como en el siglo XIX y ya no se hacen, y hacemos caramelo artesano, que tampoco se hace, la tenemos que dar nosotros. Excepto una cosa ahora que tenemos que contratar a 15 personas de golpe, nos hemos apalancado en la agencia de empleo del ayuntamiento, que ha resultado ser absolutamente eficiente, absolutamente. Y estamos con las escuelas y les están dando un curso de 1 mes y medio donde les están enseñando a cómo atender conforme a nuestros estándares, a cómo envolver a cordel sin celo, a todo tipo de cosas, y nos vienen formados, y esto apoyados con fondos públicos. Quiero decir que ahí sí que son campañas que y para nosotros está siendo un ejercicio muy beneficioso. Vaya. Y en Israel, ¿cómo? Nos has contado varias acciones para comprometer ese talento, pero ¿tienes alguna idea más? ¿O resulta complicado acceder a ese talento nuevo? No es fácil, pero bueno, se encuentra. Hay que trabajarlo como todo. Y bueno, esto evidentemente tienes que desarrollarlo con la formación. Hay un plan de formación muy importante que dedicamos bastantes recursos al tema de formación. Por ejemplo, pongo un ejemplo ahora, el tema de electrificación. Hemos tenido que hacer unos cursos de formación muy intensos, porque ya tratar los voltios y los kilovatios es distinto a la llave inglesa, ¿no? Requiere unas normativas y unos requerimientos específicos de nuestros equipos, y por lo tanto hay que formar mucho a la gente. Pero tenemos un problema, les formamos y se nos van, porque hay una demanda importante de técnico. Entonces tú has invertido en X un grupo de profesionales, 7, 8 por bases, a tener formados, vuelvo al ejemplo de la electrónica, pero se te van. Porque, claro, hay una demanda muy importante de esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asociado a la formación, hacer un plan de retención, de incentivos por retención por tiempo y asistencia a la empresa, no marcharte. Incentivos profesionales, con los cuales económicos, y en algunos casos también hasta con temas de días libres para poder compensarles, porque ahí facilitas la vida de la familia también, y es una forma de retenerles a la gente formada también, tiene talento, pero vamos, es otra asignatura muy importante de la compañía.
Y luego también tener buenas empresas de selección, también eso es importante, ¿no? Porque realmente el paso previo a las empresas de selección te lo hacen. Claro. Y si estás cerca de ellas y te conocen, te enfocan mejor el talento que necesitan, ¿no? Este es un poco nuestro modelo. Bueno, lo hemos estado comentando, lo habéis estado comentando aquí, quizá el elefante en la habitación son los jóvenes. En el estudio, los menores de 29 años, solo el 31% tiene una visión positiva del empresario, frente a los mayores de 65, que ahí sube al 61%. Más allá del dato, ¿qué está pasando o qué percibís vosotros en vuestras empresas que está pasando con las nuevas generaciones? Ya no voy a hablar de X, Z, creo que ya hay un nombre para una nueva, que no me recuerdo ahora el nombre, pero ¿cómo acercar más la empresa a los jóvenes? ¿Qué estáis haciendo vosotros? A ver, yo puedo hablar de nuestro caso. A ver, es muy complicado, como he dicho. Al final, la inmensa mayoría de nuestros trabajadores son repartidores y luego también personal de almacén. Y no sé si lo habéis visto vosotros cuando pedís un paquete que os llega a casa, pues cada vez os viene una persona diferente y la inmensa mayoría ya ni son españoles, o sea, no son nacionales, que yo creo que contamos con una suerte y una fortuna de tener una inmigración, ¿verdad?, que yo creo que se ha integrado en líneas generales bien y que son gente trabajadora y que a Dios gracias podemos contar con este colectivo. Pero entonces, ¿cómo retener a un colectivo así que es tan sensible? O sea, que saben que si hoy dejan tu empresa, mañana están trabajando en la competencia, sin ningún problema, además, y posiblemente cobrando un poquito más. Pues, por ejemplo, nosotros una de las medidas más, digamos, disruptivas que estamos acometiendo, hemos invertido muchísimo en inteligencia artificial para, digamos, hacer la vida de los repartidores más fácil. Por ejemplo, pues hemos cambiado todos los procesos operativos y hemos eficientado todos los procesos para que os hagáis una idea, todos nuestros repartidores pueden salir de media 1 hora antes a repartir. Quiere decir que van a llegar a una delegación de Redur y saldrán 1 hora antes a repartir. ¿Con qué finalidad? Con que puedan volver antes, que termine su trabajo antes. Entonces, pues hemos hecho una fase beta en nuestra delegación de Gerona y hemos conseguido, lo dicho, de media 1 hora antes de salir a repartir y en la inmensa mayoría a las 3 de la tarde están de vuelta. ¿Qué pasa? Que a las 3 de la tarde, pues estos repartidores, este colectivo tiene toda la jornada para hacer lo que ellos quieran. Entonces, en la empresa, pues han cumplido su trabajo, su cometido, han cobrado por ello, pero siguen teniendo muchísimo tiempo libre. Entonces, estamos invirtiendo mucho para, digamos, adecuar una tarea que es complicada, que es muy manual, que es muy tediosa y que es muy estándar, pues vemos de qué forma, sin perder productividad de la empresa, podemos, digamos, mejorar la vida a este colectivo. Y la verdad es que los primeros datos que estamos teniendo son francamente buenos y seguiremos esta línea. Bueno, siempre es bueno ir pensando en estrategias para retener. Carlos, ¿cómo lo hacéis vosotros? Para nosotros es muy difícil. O sea, la visión que nos hemos conformado, quizá más personalmente yo, es que con los jóvenes uno de los triunfos, ¿no?, de la sociedad del bienestar es que bueno, pues tenemos estos derechos, los sabemos o los tenemos como garantizados, ¿no? Tenemos educación, tenemos sanidad, tenemos todo, ¿no? Y la única obligación que tengo es que tengo que ir a mi hora a trabajar. El único que me está imponiendo algo que no se me está dando es mi jefe, ¿no? Es mi empleador. Entonces eso normalmente pues ya te genera una versión en un mundo, ¿no?, de todo obtenido o todo concedido, así decir, con lo cual partimos mal. Lo único que estamos haciendo, estamos implementando, no sabemos qué tal nos va a ir, es un poco lo que ha dicho José Manuel, que son todo tipo de incentivos muy vinculados con la generación de la empresa, a nivel individual, a nivel de grupo, para que se vean partícipes, pero si no, es que somos los malos de la película, somos los que te están obligando a levantarte cuando ya lo tienes todo, ¿no? O sea, que la verdad tenemos que trabajar un poco para ver cómo poder esas cosas emocionales, ¿no? Y eso que os decía, que en otras empresas lo pueden tener, en la nuestra pues tenemos que seguir buscando ese hueco. Sí, yo creo que de todas maneras la gente joven, en contra de lo que piensa la gente, terminé la carrera hace 15 años y yo recuerdo prácticamente en todas las conversaciones que la aspiración que tiene cualquier persona joven es tener una empresa por su cuenta, es decir, que ese sentimiento y esa sensación está ahí.
Otra cosa es después cómo lo consigues, ¿no? Si tienes medios o tienes recursos, tienes que estar varios años sin cobrar, sin generar, necesitas una financiación para ello, ¿no? Pero en el fondo yo creo que todos, incluso los jóvenes, tienen esa aspiración, o una mayoría, ¿no? Y comprenden la figura del empresario, ¿no? No obstante, la gente que se incorpora al mercado laboral, está claro que las tendencias que tenemos hoy en día en la gente joven son totalmente distintas, como bien decía Raúl, a las que había hace 10 años o 15 años. Es que ha cambiado una barbaridad. Entonces, nosotros desde Gentil, del Departamento de Recursos Humanos, hemos elaborado un informe con una serie de medidas que son fundamentales para retener talento, ¿no? Y funcionan muy bien los planes de carrera dentro de la empresa, con crecimiento, la posibilidad de conciliación con su vida personal, ya el salario, que es un tema importante, ¿no? Pero no es un factor clave, ni mucho menos, ¿no? Entonces, yo creo que son las únicas herramientas que tenemos para retener el talento joven, ¿sí? ¿Y vosotros cómo lo veis en Israel, los jóvenes? Lo comentaba antes, ¿no? Tienes que estar más cerca de ellos, ¿no? Yo recuerdo aquí la primera pregunta donde dice, el estudio arranca con un dato muy llamativo, el 90% de los ciudadanos dicen no tener contacto directo con el empresario. La clave es el no. Exacto. La clave es el no, la falta el no, y es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Por no repetirme, ¿no? La cercanía, la ayuda, la formación y la motivación, evidentemente todo en el paquete, ¿eh? O sea, no te formo mucho, pero luego no te cuido, no te doy un plan económico de mejora por estabilidad en la empresa, siempre tiene que ir todo en un paquete y que lo entiendan. O sea, normalmente funciona muy bien el plan de motivación de horario. Por ejemplo, nosotros técnicos que viajan muchísimo, en vez de tener un día de teletrabajo, tienen un día y medio. O sea, el teletrabajo normalmente en las oficinas es de un día por persona, a criterio de su jefe también, pero el que viaja mucho tiene medio día más, ¿no? Pues son planes. Esto surgió de nosotros, no lo pidieron. En el plan de mejora de retención, porque lo de los técnicos es, como os contaba antes, pues muy difícil de retener, ¿no? Y la cercanía, bueno, es clave. Que antes también comentaba, es difícil, ¿eh? Yeah. Hay que sacar tiempo y recursos, pero bueno, es ponerte. O dedicar un departamento y crear un departamento de recursos humanos que tenga esas áreas de acercar más a los profesionales a la dirección y a la propiedad y a los directivos, ¿no? Son muchas cosas, por eso que me había gustado muchísimo el modelo que se había elegido para tratar hoy, porque es algo que siempre pensamos, pero nunca profundizamos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de salarios, ¿vale? Hemos hablado aquí del que el salario mínimo es casi el doble de hace 8 años. Es una medida, puede ser una medida de retención o de atracción. No sé si consideráis que es una brecha entre 7 de cada 10 ciudadanos que dicen que hay que subirlos y 4 de cada 10 empresarios. Es decir, el empresario de alguna forma también piensa que puede haber margen. ¿Cómo lo enfocamos esto? ¿Lo enfocamos por sectores? ¿Lo enfocamos por tamaño de la empresa? ¿Cómo lo veis? Carlos. Lo que decíamos antes hablando todos juntos, ¿no? Es que yo lo que veo, si metes un cambio estructural en los salarios sin que haya un cambio en productividad, es inflacionista, ¿no? El ejemplo que ponía el otro día, ¿no? Eso lo va a absorber directamente el real estate, porque no ha habido un cambio en la curva ISLM, ¿no? Seguimos en el mismo precio. Y de hecho ahora con la inteligencia artificial vamos a encontrar otro punto de equilibrio y no sabemos si lo que va a hacer la inteligencia artificial es abaratar los sueldos, porque ahora compito contra la máquina. Es decir, un abogado junior ahora bueno, tenía un sueldo de entrada, podía entrar en yo qué sé, a picar sentencias, o no sé exactamente, yo no soy abogado, ¿no? Ahora va a tener que competir contra la cuota que como se llamen, ¿no? Cloud o ChatGPT cobra la empresa por poder hacer ese trabajo. Es decir, tenemos una presión a la baja, por ahí decir. Entonces, aumentar los sueldos sin aumentar la productividad, sin cambiar un esquema, ¿no? Ahí es, por definición matemática, inflacionista. En la situación en la que estamos ahora, el problema es que todavía estamos en un ajuste de absorber, porque yo el desequilibrio de verdad lo veo en alquileres y sueldos. Y ahora realmente hay un desequilibrio. O sea, creo que la presión es de un 50% para los menos de 30. Bueno, es que creo que no se independizan directamente, ¿no? Entonces, ¿puede el empresario ahora mismo
absorber. Cuando tenemos márgenes EBITDA de 6%, de 8%, de tal, pues está difícil. Está difícil. Evidentemente, las empresas de sectores pues, de mayor valor añadido tendrán que perder competitividad por subir el coste salarial. Como ejemplo, y termino, nosotros en La Pajarita, este año, que estamos cerrando cuentas, somos una empresa artesana, con lo cual, evidentemente, el trabajo manual es lo más importante. Estamos con un 50% de peso en el P&L de sueldos y salarios, que es potente. Raúl, ¿cómo lo ves tú? Yo un poco en la línea de lo que dice Carlos, al final, y tomado café esta mañana con Ángel Asensio, los márgenes de las empresas hoy, y sobre todo hablando de nuestro sector, no sé tú, pero vamos, nosotros el margen ni se ve. O sea, prácticamente estamos hablando de márgenes irrisorios. Entonces, ¿que podemos subir sueldos? Pues se pueden subir, pero a costa de cargarnos empleo. O sea, que yo no creo que sea la solución. Entonces, aquí estamos en una tesitura pues bastante complicada, porque es cierto que somos conscientes, bueno, por lo menos en nuestro sector los convenios no son baratos del todo. O sea, quiero decir que se pagan, yo entiendo que sueldos bastante razonables, pero que hoy en día con el nivel de vida, pues yo entiendo que la gente pues está muy asfixiada. Y lo que tampoco se entiende es, pues tú vas una noche a cenar a Madrid y está todo lleno, todos los restaurantes están llenos. O tú vas a una tienda y no hay stock, o sea que está todo, y todo lo que transportamos, pues la verdad es que la economía sigue, o sea, lo que es el movimiento sigue muy fuerte. Entonces, ¿dónde va a ir esto a parar? Pues realmente pues no lo sabemos, pero como reflexión también, o sea, tú ten en cuenta que lo que ya sabemos todos, un sueldo bruto de un trabajador, un empleado normal, ponte, pues 23.000 euros. Lo que paga la empresa son 30.500 y lo que percibe el empleado son 18.500. Entonces, este gap de 18.500 a 30.500, pues parece que siempre la responsabilidad recae a lo que es la empresa, el empresario y al trabajador. Pero también se puede trabajar en esta brecha, o sea, un mensaje, digamos, a las administraciones para ver de qué forma podemos hacer que la renta disponible de los trabajadores sea mayor. O sea, no creo que todo esté en nuestra mano como empresa. Así que yo creo que hay mucho por hacer, pero vamos, que la situación es complicada en este momento. Vamos ahora a hablar de fiscalidad. ¿Vale? Porque de alguna forma estabas hablando ahora de poner más renta disponible a los trabajadores. El 61% de empresarios dice que lastra su negocio y el 75% que es excesiva. En el día a día de vuestras empresas, ¿creéis que hay una fiscalidad adecuada o creéis que es un problema? Es un problema, es excesiva. Lo diré de otra forma un poco más dura, pero vamos, es algo patético. O sea, nosotros estamos trabajando 5 meses o casi 6 meses para el fisco. O sea, realmente, entre la tributación luego de los empleados, lo que le llega a su IRPF, lo que paga la empresa, que comentabais, o sea, es tremendo. Pero luego cuando tienes el impuesto de beneficios, te lastra para poder invertir, o sea, te da mucha menos capacidad de desarrollo y, por lo tanto, bueno, pues estás pagando y tienes que sostener este sistema inflacionista que tenemos en España, ¿no? Y, por lo tanto, es un problema muy serio, ¿eh? Miras en Europa, y nosotros que trabajamos muchísimo en Europa, y el modelo es más o menos parecido, ¿no? O sea que realmente tampoco no sabemos cuál es la fórmula punto medio, la fórmula perfecta o adecuada, pero desde luego sí pasaríamos porque nuestros recursos se aplicaran muchísimo mejor. O que la empresa, que esos todos los puntos, tuviera mayor ayuda de la empresa y del ciudadano, ¿eh? O sea, no nos tenemos la empresa. Y todo eso que pagamos nos diera un retorno muchísimo mejor en formación, en 1000 cosas, ¿no? Que podríamos enumerar. En formación para los empleados, pero tanto esos recursos se estarían empleando en sembrar un mejor profesional a futuro, ¿no? Por lo tanto, es muy excesiva, o sea, es tremendo, y nosotros cuando llega la hora de las reuniones con los asesores fiscales, pues es un día para doparte, para hablarte de algo, sí. Bueno, de alguna forma, esa fiscalidad, hay un máximo de recaudación, tanto autonómica como nacional, y vamos a ver cómo se reparte. Es decir, ¿creéis que
de esa fiscalidad os está llegando a las empresas. En el estudio se hablaba de que las pequeñas empresas y medianas afirman que reciben poco, que consideran que las que más reciben son las más grandes. ¿Cómo veis la financiación? Es decir, ¿tenéis recursos para pasar a otra etapa en vuestro proyecto empresarial? ¿Os resulta más complicado? ¿Cómo lo veis? Creo que hay que distinguir muy bien entre pequeña empresa y gran empresa, entre otras cosas porque las empresas medianas y grandes tienen recursos suficientes como para investigar sobre posibles subvenciones, ayudas. El pequeño empresario está muy preocupado de su trabajo, de su día a día, y es poco frecuente que se preocupe de mirar a qué tiene derecho, ¿no? Ese es un problema. O sea, que a veces, incluso en las autonómicas existen ayudas y subvenciones, y sin embargo es que no hay tiempo ni recursos para saber ni cuáles son, ¿no? Ahí hay una gran diferencia. Entonces yo creo que más es un problema de percepción que de realidad, ¿no? Y luego, a raíz de la fiscalidad, que coincido plenamente que es excesiva, es muy importante la burocracia en la fiscalidad, porque aparte del pago se genera una carga de trabajo especialmente importante en las empresas pequeñas que no tienen recursos para pagar. Nosotros tenemos un asesor fiscal, tenemos un despacho que se dedica a eso, pero cuando tienes 2 empleados lo que tienes es un gestor. Entonces, cuando te llega un requerimiento de Hacienda que además te carga el importe y para que tú después lo recurras, tú tienes que emprender un proceso que vale tiempo y dinero, ¿no? Entonces, aparte de la carga fiscal, por supuesto, la burocracia fiscal es tremenda, ¿no? Cómo funciona la agencia tributaria aquí, ¿no? También quería dejar constancia de este problema. Si me puedo añadir, perdona, a ese respecto, que también tenemos la estructura de pagos. Es decir, otra de las cosas a las que nos enfrentamos es que hay una cosa que se llama el impuesto de sociedades a cuenta del año pasado. Es decir, tú pagas por lo que ganaste. O sea, te puedes estar teniendo el año 2020, ¿no? Un año tremendo, pero el impuesto de sociedades que estás pagando es del 19, conforme al 19, trimestralmente, ¿no? Y todos esos desbalances que hay de cómo se generan, cuándo se pagan, cuándo tienes que pagar tú y cuándo te devuelve Hacienda, ¿no? Yo creo que eso también genera tensión en los flujos, en la tesorería, vamos. Y con respecto a las subvenciones, no puedo coincidir más contigo, Ignacio, pero veo una solución, o por lo menos en nuestro sector, en lo que es confitería, pastelería, es el asociacionismo. Es decir, esa estructura que el pequeño pastelero, que es que está metido en el obrador y no puede, pues si está formando parte de una asociación más grande, sí que tiene esa estructura para hacerle llegar y además las instituciones les interesa más canalizarlo a través de asociaciones porque saben que capilariza mucho más ágilmente, ¿no? que directamente empresita a empresita, por así decir. Yo puedo matizar un poco en línea de lo que estamos diciendo. O sea, para hacernos una idea, en España, empresas que emplean, aunque tan solo un empleado, hay 1.400.000. O sea, que un empleado más. Pero de ese 1.400.000, solo 150.000 tienen 10 o más empleados. ¿Qué quiere decir? Un poco en línea de lo que estábamos hablando. Joder, las empresas no tienen ni tiempo, ni forma, ni recursos, ni le pueden dedicar a ver qué subvenciones hay y a ver qué es lo que se pueden acoger. Entonces, yo creo que no es un problema en sí de un tema de subvenciones, que las hay. Es un tema de lo farragoso que es y lo difícil que es acceder a este tipo de empresas. Entonces, claro, dicen las empresas pequeñas, no, si eso es para las empresas grandes. Pues claro, las empresas grandes, pues oye, podemos tener asesores externos, podemos tener un departamento que se dedica a todo el tema de subvenciones, cosa que las pequeñas empresas o los pequeños obradores o como quieras decirlo, pues es más complicado. El tema de asociacionismo. Yo soy miembro de la Junta Directiva de ADEFAM, que es la Asociación de Empresas Familiares de Madrid. La verdad es que está muy activa y se hacen cosas realmente interesantes. Incluso a nivel de asociación es complicado tener acceso y enterarte porque claro, depende también del sector. O sea, te puedes acoger a unas, a otras, y no es tan sencillo el decir, pues mira, hay unas subvenciones para que se acojan todas las empresas. No, eso es muy también de nicho y es muy complicado. Entonces yo creo que el tema de ayudas está muy bien, pero tenía que ser más transparente, muchísimo más accesible, más sencillo para las empresas y más rápido de ejecución, porque es que hay veces que pides una subvención y si te viene, bueno, yo ya perdí el pelo, y aún hay algunas que pedimos hace 5 o 6 años y aún estamos esperando. Entonces, pues es lo que quería decir. Queda ya poco tiempo, pero hay 2 temas importantes. Uno es la tecnología. Hemos visto que la mayor inversión es la ciberseguridad, bastante parecida con la inteligencia artificial, pero con la inteligencia artificial aquí hay
un nerviosismo en el sentido de que hay algunas empresas tecnológicas que ya están prescindiendo de puestos de trabajo porque dicen que lo pueden hacer la inteligencia artificial, y el propio trabajador, que lo podríamos englobar, o el profesional, como la sociedad, se tiene que formar y puede pensar, oye, pero tengo que formar en esto, pero esto no es a lo mejor lo que acaba después con mi puesto de trabajo. ¿Cómo lo veis? ¿Os preocupa? ¿La estáis aplicando? ¿Dónde veis, cómo tendría que enfocar en cada uno de vuestros sectores la tecnología? Yo personalmente no estoy muy puesto, pero sí tenemos un departamento de IA y por lo tanto ellos se encargan. De vez en cuando me sorprenden con lo que son capaces de hacer, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es algo que hay que estar y dedicarle pues recursos o el departamento apropiado para estar en línea con el mundo, ¿no? Cómo evolucionan, ¿no? En nuestro caso, la evolución va por la electrificación, o sea, realmente es donde estamos apostando más en lo que es la innovación, digitalización e innovación. Pongo un ejemplo, nosotros tenemos un parque ya 70% eléctrico, por lo tanto, 70% eléctrico es un porcentaje altísimo y ahí es donde estamos empeñando. Pero en la tecnología, la IA, evidentemente, pues hay que estar. Yo no estoy ahí muy puesto, pero sin ninguna duda, y el departamento existe, ¿no? Creo que todos debemos estar, o sea, en ese área. Bueno, vosotros habéis comentado algún tema ya, algún proyecto con IA, ¿no? Sí, sí. En este caso está dirigido a hacer más eficiente lo que es las operaciones de almacén y salida de reparto. Es que además, para que te hagas una idea, es un aplicativo que el chofer coge una PDA y, o sea, tú mañana te puedes ir, Policarpo, a nuestra delegación de Huelva y subirte y ponerte a repartir. ¿Por qué? Porque te dice el orden en el que te tienes que, todos los envíos que te tienes que llevar, el orden en que te lo tienes que cargar. El aplicativo ya te está calculando el tráfico, la situación del tiempo, o sea, para hacerte la ruta óptima. Tú ya le estás diciendo a todos los clientes a qué hora vas a ir a entregarle cada uno de sus envíos y ya vas a saber a qué hora vas a volver a volver a la base. Entonces, la inteligencia artificial, o sea, esto vale para facilitar la vida a los trabajadores. Entonces, que va a ser como decía Carlos, a lo mejor que va a ser un disruptivo para determinados sectores y pues lo va a ser. Pues, por ejemplo, nosotros desde el año 2017, que mi hermano y yo asumimos el control de la empresa, bueno, aquí están mis padres, que son los fundadores que empezó mi padre con un camioncito en el año 67, pues nosotros hemos multiplicado por 4 la empresa, para que te hagas una idea. O sea, aparte que acompaña mucho la situación económica de España, pero el tema es que en puestos administrativos tenemos la misma gente. Entonces, la inteligencia artificial va a ser, yo creo que, muy válida para ayudar a hacer la vida más fácil a los empleados que tienes. O sea, yo creo que no se puede ver, no, pues estos puestos van a desaparecer, no sé si desaparecerán o no, pero sí, yo creo que no se puede enfocar con vistas de quitar puestos de trabajo, sino que al revés, de que su trabajo sea más fácil y que sea muchísimo más productivo para la empresa. Respecto a la inteligencia artificial, creo que es un salto espectacular y yo soy especialmente positivo en que no va a quitar puestos de trabajo a medio plazo. Es decir, es posible que al principio recorte, pero cualquier avance de la sociedad y la tecnología en los últimos años ha producido el mismo efecto. Yo creo que el trabajo que se hacía hace 40 años en una oficina, teniendo que redactar una carta a mano, llegando a correos y enviarla, pues hoy en día con el email lo puedes hacer 80 veces en un día, ¿no? O sea que al final, ¿en qué va a consistir esto? Pues en el avance supone que las tareas que hoy nos llevan una semana de realización, pues probablemente dentro de un año nos lleve un día o día y medio, ¿no? Entonces yo creo que la gente está temerosa porque efectivamente se produce una reorganización de los puestos de trabajo, pero yo soy especialmente positivo y creo que esto va a ayudar muchísimo a las empresas, a los empleados a tener más tiempo, a los proveedores, es decir, que de esto vamos a sacar beneficio todos. Y respecto al uso de la inteligencia artificial en nuestro sector, que es un sector de lujo, donde tú tienes que atender a los huéspedes personalmente, nos está ayudando mucho, muy parecido a lo que comentaba Raúl, a nivel interno, a nivel operacional. Todas las personas que llevan las operaciones dentro, la comunicación que fluye entre ellas es mucho más rápida y mucho más directa gracias a los métodos que estamos usando. Pero hay sectores donde tú tienes que seguir manteniendo el trato personal. Y ahí es verdad que hay algunas empresas que creo que se están anticipando a sustituir a veces a personas por inteligencia artificial cuando realmente al final redunda en un mal servicio para el cliente. Eso está ocurriendo también.
precipitación. ¿Y en la pajarita cómo veis? O sea, Un dos sector cosas, más sí. tradicional. Pues mira, bueno, yo creo que estructuralmente el aumento de productividad de la IA también lo que va a empujar es a crear nuevos empleos más hacia el ocio, en el sentido de la productividad más ardua se está solucionando muy rápidamente, vete a saber cómo será dentro de 5 años, pero y lo estamos viendo, o sea, ahora todo el mundo es tiktoker, todo el mundo hace un poco, ¿no?, de showman, bueno, todo el mundo, quiero decir, o gran proporción de los jóvenes, están viendo por ahí un hueco, ¿no?, decir, oye, puedo tener mis seguidores, puedo monetizar de alguna manera, estamos abriendo más el campo del entretenimiento, eso por un lado. Desde el lado de la pajarita, y la pajarita nos decimos que somos los guardianes de la tradición, del cómo se hacían las cosas antes, del manual, y si veis las máquinas que tenemos son de 1850, o sea, se rompen mucho y tal, o sea, que por ahí no tenemos nada, pero sí, yo creo que viene a cuento, pues estamos con un proyecto muy ambicioso de la mano de Grant Thornton, con Jorge Jiménez de Grant Thornton, implementando toda la tecnología que podemos, todo en lo que no tiene que ver con el proceso artesano. Es decir, los ERPs, la captación del dato, la explotación del dato, todos los sistemas informáticos estamos yendo, bueno, pues para intentar todo lo que no podemos solucionar de estructura de costes, ¿no?, que es el artesano que os comentaba antes, pues tenerlo solucionado por el otro lado bueno, de lo que nos permite, ¿no?, la tecnología actual. No me tildéis que he sido estratégico al ponerlo, teniendo en cuenta que está el director general de Economía con nosotros, de la Comunidad de Madrid, pero hay un dato en el informe interesante, que es que, lo apuntaba Alejandro, un 46% dice que su relación con la Administración General del Estado, con el Gobierno, es mala, pero esa negatividad baja al 16% en la comunidad autónoma. ¿Creéis, porque hay una diferencia tan marcada, o percibimos de alguna forma esa relación con la administración autonómica o incluso con local, en algunas empresas que están localizadas cerca de municipios, y la Administración General del Estado? ¿Por qué? Además, lo podéis tener aquí después para ver todo lo que podáis pedirle. Podrá ser también... ¿Cómo lo veis? Yo creo que al final es un tema de cercanía. De hecho, nosotros éramos una empresa de Aragón y estamos aquí en Madrid desde hace 4 años. Yo creo que nos cambiamos nuestra sede social aquí a Madrid. Y es un tema puramente, yo creo, de cercanía. De hecho, por ejemplo, y como pequeños ejemplos, yo creo que tenemos la fortuna de las empresas que estamos en Madrid de contar con un gobierno autonómico como el que tenemos, que está preocupado por el tejido empresarial. Y eso es una realidad. Por ejemplo, recientemente, esta semana pasada, se ha aprobado la ley de apoyo a la empresa familiar, que esto fue una iniciativa promovida por la Comunidad de Madrid, pero que ha contado con el asesoramiento y con el apoyo por ejemplo, de la Asociación Madrileña de Empresa Familiar, de ADEFAM. Se le ha pedido en todo momento, opinión de la redacción de esta nueva ley. ¿Y esto en qué ha revertido? Pues ahora mismo pues el impuesto de sucesiones pues ha pasado del 95 al 99. No únicamente a los miembros de primera y segunda generación, se ha extendido también incluso a miembros que no son de la propia familia. Entonces, ¿esto qué da? Pues a las empresas familiares que, repito, son del 1.400.000, el 80 y casi el 90% de las empresas que hay en España son familiares, pues fíjate, todas las de la Comunidad de Madrid, pues esto les da esperanza, les da seguridad y digamos, visibilidad para afrontar el futuro de otra forma. Entonces, yo creo que es un ejemplo claro de que cuando la Administración tiene vocación de ayuda, que reconoce que el origen de todo es la empresa, o sea, que el motor de generación de economía, de riqueza, de empleo es la empresa, pues salen cosas realmente maravillosas y que ayudan muchísimo a la empresa. O sea, que no todo es malo y nosotros, por lo menos, desde ADEFAM y desde nuestro caso de Redur, pues estamos muy, muy agradecidos con todo lo que la Comunidad de Madrid está haciendo para el tejido empresarial español. Aparte de simplificar, no voy a entrar en detalle, un montón de procedimientos, se han estado haciendo muchísimas cosas en los últimos años. ¿Cómo lo veis desde Israel? Bueno, pues no somos una empresa que tengamos muchísima relación con las administraciones, porque realmente, bueno, pues hay una parte que sí nos toca, que como administración sí podemos, el estamento operador AENA, pero nosotros con las comunidades autónomas, con la comunidad autónoma, a la cual, por supuesto, pues tenemos todo el respeto y, digamos, sabemos de su eficiencia
con la empresa y el ciudadano, pero no nos toca directamente. Nosotros, como comentaba antes, estamos en los aeropuertos, nuestros clientes son las compañías aéreas, son las compañías de holding. En el sector ferroviario sí está el estamento Renfe Adif, que casi mejor y no tocar, está en un momento muy sensible, pero bueno, es especializarte, es como con toda la vida, ¿no? Tienes tu departamento especialista en una administración, en este caso la ferroviaria, pero por la parte aeroportuaria, pues el estamento AENA es la única parte que nos toca. AENA es una gran empresa, es una empresa muy eficiente, es el regulador de todos nuestros clientes y el regulador de todos los pasajeros, y en las cifras de AENA como administración, 330 millones de pasajeros este año en España, lo dice todo, ¿no? O sea, esa es mi relación con la administración, y me estaba recordaba ahora que sí he tenido otra relación con la administración, que fueron los fondos Next Generation, que sí los conseguimos. Efectivamente, pues ahí fue un gran éxito, pero bueno, tardamos en realizarlos más de 2 años y medio, ¿no? Realmente fue lo que tú comentabas, ¿no? Un proceso que se nos había olvidado ya que teníamos eso. Por lo tanto, bueno, por la parte que me toca es poco en cuanto a administraciones, pero vamos, con todo mi valor por la Comunidad de Madrid, que es la que más conozco, más cercano tengo, y la administración general, pues no, realmente no tiene mucha actividad. Carlos, ¿tenéis algo que añadir a este respecto? A tu pregunta de por qué se valora más la autonómica, por supuesto por un tema de cercanía, yo te diría que depende de qué autonomía. En el caso de Madrid, desde luego, pues sí, totalmente de acuerdo, pero sí, por línea general, además, la administración estatal tiene un papel un poco más feo también en el sentido porque, claro, está Hacienda y Seguridad Social, que son las dos grandes esferas, ¿no?, con las que nos comunicamos normalmente las empresas, ¿no? Entonces, siempre una comunicación con Hacienda o Seguridad Social no suele ser del todo agradable. Entonces, bueno, pues la autonomía está más cercana para financiar proyectos, para acompañarte en un crecimiento empresarial. Normalmente la comunidad autónoma tiene un papel más activo. Yo creo que eso influye también en la percepción. Sí, a nivel de pequeña empresa como puede ser La Pajarita, yo recuerdo, ¿no?, con la Secretaria General de Comercio, el diálogo tiene poco recorrido, ¿no?, con nosotros a ese nivel estatal. Sin embargo, a nivel autonómico y a nivel local, el apoyo es que es total, ¿no? A mí me gustaría, en línea de lo que decía Ignacio, cruzar el dato, ¿no?, de, oye, ¿qué porcentaje de comunidades autónomas tienen un gobierno o tienen alianzas, ¿no?, en el gobierno que son más pro agilizar o facilitar la economía desde el lado de la empresa, y cuántas no? A lo mejor nos sale, ¿no?, un dato también que es 1/3 contra 2/3. El nivel de Madrid, o sea, mucho se ha hablado, yo digo, bendito estado de las autonomías, o sea, que nos permite esa agilidad, ¿no? Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final. Yo me quedo con la imagen de que en el día a día estáis preocupados de vuestra imagen, estáis preocupados de vuestra reputación. Es complicado a veces lidiar con todos los retos que tenéis, fiscalidad, talento, tecnología, y a la vez hacer crecer vuestras empresas, lo cual es pues todo un logro, y os felicitamos. Muchísimas gracias por haber asistido a la llamada de Gran Thornton y Cámara de Madrid, y nos vamos a hacer una foto y pasamos a la última parte del evento. Gracias. Gracias. Vamos a hacernos una foto. Muchas gracias a todos por esta interesante conversación y compartir vuestra visión y experiencia. Continuamos con la intervención y clausura de la jornada de don Jaime Martínez Muñoz, director general de Economía e Industria de la Comunidad de Madrid, quien nos hablará sobre la importancia del empresario en el tejido económico de la región. Buenos días. Bueno, en primer lugar, permítanme que en nombre del protocolo quiero hacer un saludo a don Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, que creo que ha estado antes aquí en la inauguración, a don Ramón Garcerán, que tampoco ha podido acompañarnos hoy, presidente de Gran Thornton, don Alejandro Sánchez, socio de Business Process Solutions y director de la oficina de Gran Thornton en Madrid, a todos los empresarios y profesionales hoy aquí presentes, muchísimas gracias, y en particular a los ponentes de la anterior mesa a la que he podido asistir, y la verdad es que ha sido un gusto poder escuchar vuestras apreciaciones y todo vuestro feedback, y sobre todo vuestra generosidad, ¿no?, en los comentarios con la Comunidad de Madrid. Bueno, en definitiva, para mí es un placer hoy acompañarles en esta jornada organizada por Gran Thornton y la Cámara de Comercio de Madrid. Permítame que empiece mis palabras saltándome un poco el guión, porque el encuentro de hoy me produce una ilusión muy especial, por 2 motivos. Primero, porque hace 15 años empecé mi carrera profesional en Gran Thornton. Lo hacía en calidad de auditor, por supuesto auditor junior, en el área del sector público,
en unos momentos en los que estábamos inmersos, como ustedes recuerdan, en la crisis financiera y la denominada gran recesión, y por tanto eran muchas las dificultades para las empresas en contratar a jóvenes, sobre todo jóvenes recién licenciados. A pesar de ello, Grant Thornton decidió apostar por mí y por ello quiero aprovechar la ocasión para saludar personalmente a Pablo González Costea, que no sé si está por aquí hoy, director de Recursos Humanos, que me dio la oportunidad de conocer y entrar en la empresa, pero también a Begoña Rojo, Jorge Jiménez y a mi gran amigo Rubén Pousa, ahora socios responsables del sector público, donde crecí personal y profesionalmente y he aprendido mucho de ellos. Por tanto, quiero extenderles al equipo y a todos los profesionales de la firma el agradecimiento por vuestro trabajo y la contribución a la economía española y madrileña. Pero además, el segundo motivo es que mi primer cliente en Grant Thornton era el entonces Consejo Superior de Cámaras, ahora Cámara de España, justo en un contexto en el que el Gobierno central había decidido eliminar la obligatoriedad de la cuota cameral. Eso transformó, como ustedes saben, por completo el modelo de financiación de las cámaras de comercio. Y en concreto, la Cámara de Madrid creo que ha demostrado ser el mejor ejemplo de cómo, ofreciendo asesoramiento, apoyo, servicios y, en definitiva, valor a las empresas madrileñas, se puede sembrar y recoger el resultado de un éxito y un prestigio a nivel internacional que hoy es indiscutible para este organismo. Parando también a Ángel y a todo su equipo, a Alfonso, a Elsa, a Alejandro Hafter, agradecerles también el trabajo y la enhorabuena. Tras esta reflexión, ahora sí, en la que ya he pasado de ser auditor a auditado dentro de la Administración, sí que quiero hablarles en el contexto de esta jornada de la importancia del empresario en la Comunidad de Madrid. Este no se trata de un debate ideológico, sino de una convicción profunda respaldada por los hechos, el papel central que los empresarios desempeñan en el progreso de nuestra sociedad. Así lo refrenda el estudio de Grant Thornton que se ha presentado hoy, titulado Empresarios y Sociedad de tú a tú, que ha consultado a más de 1.000 ciudadanos y 250 líderes empresariales de nuestro país. Los resultados son reveladores y confirman la intuición que desde la Comunidad de Madrid hemos convertido en política pública. El 81% de los ciudadanos españoles considera que los empresarios son fundamentales para el progreso de España, más que cualquier otra institución, más que el Gobierno o que los sindicatos. Esto implica un reconocimiento que durante demasiado tiempo ha sido políticamente incorrecto decir en voz alta, que sin empresas no hay empleo, sin empleo no hay consumo, inversión ni crecimiento económico y que sin crecimiento las administraciones no podemos financiar los servicios públicos que tanto necesitamos. La sociedad española deja atrás, y así lo demuestra este informe, ¿no? Deja atrás ciertos prejuicios heredados y empieza a ver el empresario no como un adversario, sino como un aliado de la construcción de esta prosperidad compartida. Y eso, señoras y señores, es una excelente noticia. Ahora bien, que la sociedad reconozca el valor del empresario, y también se ha dicho ahora en la mesa, no significa siempre que todas las administraciones actúen en consecuencia. Y aquí es donde la Comunidad de Madrid ha elegido un camino claro, un camino que nos diferencia y que, permítame aunque parezca falsa modestia, queremos decirlo con orgullo, vemos que nos está dando resultados. Nuestro modelo se sustenta en 3 pilares fundamentales. Primero, la libertad económica. Segundo, fiscalidad competitiva. Y tercero, simplificación administrativa. Estos 3 principios no son eslóganes, son políticas concretas que llevamos aplicando de manera consistente durante más de 2 décadas. En primer lugar, me quiero referir brevemente a la libertad económica. En la Comunidad de Madrid hacemos gala, sabemos que la única manera, y así lo decimos, de generar prosperidad y crecimiento es generar ese entorno de confianza, de estabilidad, previsibilidad. No nos importa en este sentido ser aburridos en unos tiempos tan líquidos de tanta incertidumbre, poder transmitir toda la certidumbre posible desde la Comunidad de Madrid. Y, en definitiva, libertad a todo aquel que quiere emprender e invertir. Libertad para elegir, para emprender y también para competir, que es lo que promueve el dinamismo empresarial y el crecimiento económico. Bajo esta premisa, la Comunidad de Madrid considera que la responsabilidad de la Administración pública es la de dejar hacer y eliminar todos los obstáculos posibles, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, que la libertad económica siempre debe ir asociada de la mano de la responsabilidad. Y por tanto, aquí la Comunidad de Madrid sí que ha sido pionera a nivel nacional en algunos hitos relevantes, ¿no?, de la liberalización, como se hizo en el caso del sector comercial, con la liberalización de los horarios comerciales. También hemos sido la primera comunidad que redactamos esa ley de mercado abierto hace aproximadamente 5 años, precisamente para dar cumplimiento de lo que la Comisión Europea viene exigiendo a España muchísimos años, que es una cosa que, aunque parezca de perogrullo, hay que decirla, que es la unidad de mercado, la libertad completa de movilidad de personas, de transportes y de mercancías. Aquí hemos sido pioneros y estamos viendo cómo otras comunidades autónomas, afortunadamente, están recogiendo el guante y siguiendo el ejemplo. En segundo lugar, sobre la fiscalidad competitiva, el estudio de Grant Thornton es contundente en este punto. Dice que el 62% de los empresarios señalan la carga fiscal como su principal desafío.
Y el 55% de los ciudadanos reconoce que este nivel, esta fiscalidad, dificulta el desarrollo de la actividad empresarial en estos momentos. En la Comunidad de Madrid hemos tomado nota de esta realidad, pero no ahora, desde hace mucho tiempo. Somos la única región de régimen común de España sin impuestos propios y la región con los tributos del IRPF con el tramo autonómico más bajo de España. ¿Por qué? Muy sencillo, porque siempre lo hemos dicho también. Creemos que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de quien ha ganado a través de su esfuerzo ese dinero, esos recursos, y que por tanto el dinero está mejor en cada uno de los ciudadanos, de los empresarios, para consumir, para ahorrar o para invertir. Desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid, ya se han aprobado 34 rebajas impositivas que han supuesto un ahorro fiscal para el conjunto de los madrileños de aproximadamente 40.000 millones de euros. Estos 40.000 millones de euros equivalen aproximadamente a una media de 10.575 euros por contribuyente. Algunos nos acusan de manera interesada de hacer dumping fiscal. No es dumping fiscal, es competencia fiscal amparada en la Constitución española. Yo prefiero llamarlo también sentido común. Cuando un empresario puede reinvertir más en su negocio, puede contratar más. Cuando una familia conserva más de lo que gana, consume más. Y cuando el conjunto de la economía crece, la recaudación aumenta, aunque los tipos sean más bajos. Aquí Arthur Laffer nos demostró que se puede recaudar más bajando los impuestos. Por tanto, esto no es ideología, son datos que nos dan la razón. Madrid es hoy la comunidad que más aporta al sistema todavía vigente, sistema de financiación autonómica, aportando el 75% del fondo de garantía a los servicios públicos fundamentales. La economía que más crece, en el año 2025 cerramos a una tasa del 3%, 2 décimas superior a la media nacional, y la que más empleo genera. Solamente en el año 2025 generamos 108.000 nuevos empleos, también siendo la región líder en este sentido. Tercero, también el tercer pilar que mencionaba anteriormente era la simplificación administrativa. El mismo estudio de Grant Thornton revela que la burocracia es también otro de los mayores obstáculos para los empresarios. En la Comunidad de Madrid hemos querido declarar la guerra a la hiperregulación y a todos los cuellos de botella que dificultan la actividad del empresario. En los últimos años hemos reducido o eliminado, a través de iniciativas como la Línea Verde contra la hiperregulación, más de 500 normas, en concreto 540 normas o procedimientos administrativos, destacando la reducción de plazos y licencias, la implantación allá donde hemos podido de la declaración responsable frente a la autorización o la comunicación y, por supuesto, también se ha mencionado la digitalización de todos los trámites. En definitiva, desde el Gobierno regional buscamos precisamente esa relación que refleja el nombre del estudio de Grant Thornton, esa relación de tú a tú, no una relación de subordinación o de arrogancia o de desconfianza donde el empresario sea sospechoso hasta que se demuestre lo contrario, sino al contrario, una relación de colaboración entre iguales que comparten un objetivo común: hacer de Madrid la mejor región para vivir, trabajar y emprender. Para cumplir este objetivo tenemos retos muy importantes por delante que también son destacados en el informe. Yo quisiera referirme concretamente a 3 o 4 de ellos. El primero es el de la percepción salarial. El 60% de los ciudadanos señala los bajos salarios como el principal aspecto negativo del empresario. Es una crítica que debemos escuchar, pero consideramos que la solución no pasa por decretos que elevan artificialmente los costes laborales y destruyen el empleo. La solución pasa por crear las condiciones para que las empresas puedan ser más productivas y generar mayor valor añadido en el mercado. En este sentido, precisamente estamos trabajando desde la Comunidad de Madrid, apostando por la competitividad, el talento, la tecnología como emergentes como la inteligencia artificial y la internacionalización. Estamos en estos momentos trabajando en proyectos pioneros y estratégicos como el nuevo Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2026-2030, donde, a pesar de ser una administración con un gasto público no muy elevado, nuestra consejera de Economía, Rocío Alberta, ha hecho una apuesta decidida por el sector industrial, habida cuenta de la resiliencia que le da a las economías frente a estos momentos que vivimos, ¿no?, de tanta convulsión geopolítica y de incertidumbre, y por tanto en la propia Dirección de Economía e Industria tenemos un presupuesto dedicado de 40 millones de euros para ayudas al tejido industrial. Afortunadamente, como bien decía Raúl, ¿no?, podemos presumir en la Comunidad de Madrid de que estas ayudas se conceden y se ejecutan en el mismo año, y eso, las tasas de ejecución que rondan siempre el 100%, da cuenta de que efectivamente siempre con margen de mejora, pero escuchamos precisamente de la mano de las asociaciones, algunas como ADEFAN, con las que estamos trabajando muchísimo, también con AECIM, CEIM y la Cámara de Comercio, que nos ayudan que precisamente estas ayudas públicas, estas líneas de apoyo industrial, sean, como siempre digo yo, soluciones que resuelven problemas y no que los buscan, como hemos tenido que lamentar en ocasiones en otras convocatorias como los fondos europeos,
que eran fondos que se han definido a veces demasiado desde arriba, de manera centralizada, y luego resulta que no había un problema que resolver y teníamos que estar buscando el sector al que poder subvencionar, lo cual es absolutamente absurdo, si me permiten la opinión. También estamos trabajando junto al Plan Industrial, y se ha mencionado antes, en complemento a esa ley de apoyo a la empresa familiar, estamos esbozando de la mano de la DEFAM también y la Cámara de Comercio en una estrategia que permite impulsar al tejido de la empresa familiar, que en la Comunidad de Madrid supone el 92% de todo el tejido empresarial madrileño, y por tanto iniciativas desde el ámbito económico para poder impulsar su competitividad. Otro reto que destaca el estudio es la conexión entre formación y empleo. 7 de cada 10 empresarios perciben una desconexión, ese gap, brecha de capacidades entre lo que las empresas están demandando y la oferta de profesionales por parte de las instituciones formativas. En este sentido, sabiendo que es un problema serio y que no podemos permitirnos tener ese gran elefante en la habitación que asola no solamente a la economía madrileña, sino a la española y europea, que es la falta de talento cualificado, tenemos que ponernos manos a la obra, y lo que estamos haciendo es ser capaces de establecer un diagnóstico que tiene que ser dinámico, ya que la tecnología tiene que ayudarnos a dar cuenta de cómo está evolucionando la necesidad de nuevos perfiles continuamente en el mercado, para que a través de ese diagnóstico dinámico podamos nosotros trabajar con la red de nuestros partners, de nuestros socios, lo podemos decir sin complejos, es decir, las universidades, los centros de formación profesional y centros de formación para el empleo, para adaptar esa oferta formativa a las necesidades de las empresas. No es una tarea fácil, pero desde luego estamos trabajando en ese eje que va a ser el principal, el troncal dentro de nuestro plan industrial. Otro reto importante también destacado es el de la internacionalización. El estudio muestra que 1 de cada 5 empresas españolas quiere internacionalizarse, pero no sabe cómo. Aquí desde la Comunidad de Madrid, y da gusto poder estar hoy aquí en la Cámara, podemos decirlo, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Madrid, ofrecemos acompañamiento continuo a las empresas que quieren dar ese salto a nuevos mercados. Tenemos 2 iniciativas en concreto. Una es la Ventanilla Única de Internacionalización, que es un centro de apoyo de asesoramiento 360, desde que una empresa está pensando en abrir, en prospectar hacia nuevos mercados, hasta que incluso se instala allí para localizar red de partners, también apoyo a través de las oficinas comerciales de España para brindarles ese asesoramiento. Por otro lado, también tenemos el programa de técnicos de comercio exterior, en el cual la Comunidad de Madrid financia, junto con la Cámara, la formación de joven talento, de jóvenes que quieren ser técnicos comerciales, y financiamos la formación y la estancia en estas diferentes OFECOMES, oficinas de comercio exterior, para que sean ellos nuestra cara, nuestro escaparate, el mejor escaparate de la Comunidad de Madrid, para brindar el apoyo a nuestras empresas madrileñas y españolas en definitiva. Por último, también quisiera destacar el reto de la participación de la mujer en la empresa y en el mercado laboral en su conjunto. Esto también es un dato que nos preocupa. Sin embargo, bueno, en la Comunidad de Madrid podemos, sabiendo que tenemos también mucho recorrido por delante, sabemos que las políticas que estamos adoptando funcionan, porque somos la segunda región española con mayor porcentaje de mujeres en puestos directivos y gozamos de una menor tasa de paro, especialmente en el sector industrial, un sector tradicionalmente con muchas barreras de entrada al talento femenino. Tenemos una menor tasa a la media nacional de paro femenino en la industria. Esto significa que estamos yendo por buen camino, tenemos que seguir aplicando políticas que, en definitiva, y también como dice nuestra consejera de Economía, no solamente hay que hablar de igualdad de oportunidades, sino de libertad de oportunidades. Es decir, aquí de nuevo hay que insistir en que el mercado sea absolutamente asimilable para cualquier persona con independencia de su sexo, y que por tanto podamos darle las condiciones para formarse, para invertir, para darle asesoramiento, porque aquí, con independencia del género, todo el mundo que quiere venir a prosperar e invertir en esa, no ascensor social, en esa escalera social, porque sabemos que no se puede prosperar en la vida sin trabajo y sin esfuerzo, pues en la Comunidad va a poder encontrarlo con los menores obstáculos posibles, como decía al principio. Señoras y señores, fruto de estas políticas, la Comunidad de Madrid es hoy el principal polo de atracción empresarial de España. Somos la región que más empresas crea cada año, por encima del 20% del total nacional. Lideramos la inversión extranjera, con una media del 66% de flujos de inversión extranjera solo en la última década. Somos la comunidad también con menor tasa de paro y estamos próximos a lo que Europa viene denominando el objetivo de pleno empleo en Europa. Somos el territorio donde los jóvenes emprendedores quieren lanzar sus proyectos y donde las multinacionales quieren establecer sus sedes. ¿Por qué? Porque hemos entendido algo que parece obvio, pero no todas las administraciones se aplican. El empresario no es el problema, sino la solución. Termino, señoras y señores, con un compromiso. El compromiso de que la Comunidad de Madrid va a seguir trabajando en ser esa tierra de oportunidades para quien quiera trabajar, emprender y prosperar. El compromiso de que no vamos a subir los impuestos, por eso decía al principio que aquí queremos ser muy aburridos, porque no
no queremos dar ninguna sorpresa a los inversores y empresarios en que ante cualquier momento de dificultad vayan a encontrarse mañana con un nuevo impuesto o con una nueva regulación. El compromiso de que seguiremos tratando a los empresarios como lo que son, aliados imprescindibles en la construcción de una sociedad más próspera. El estudio de Grant Thornton concluye que sociedad y empresarios están más cerca de lo que parece, que comparten diagnósticos y preocupaciones, que se pueden hablar de tú a tú. En la Comunidad de Madrid esa conversación lleva años produciéndose y los resultados están a la vista. Termino diciendo que seguiremos trabajando para que esta comunidad sea el mejor lugar para emprender y para que esta administración sea vuestra aliada. Muchas gracias y feliz jornada. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias a todos por acompañarnos durante esta mañana. Esperamos que este encuentro haya servido para compartir ideas, generar reflexión y seguir poniendo en valor el papel del empresario en nuestra sociedad. Os esperamos en el Café Networking y esperamos veros muy pronto. Muchas gracias.